Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este retiro de febrero, en que estamos considerando cómo Dios se manifiesta en los hombres, cómo Dios quiere manifestarse a través de los hombres. Hay veces que uno piensa, que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Nos encantaría tener algo que todos puedan ver y reconocer inmediatamente, porque los sentidos mismos digan, acá está Dios. Sería muy fácil que pudiéramos decir, acá está Dios, porque nuestros sentidos nos lo dicen. Sin embargo, Dios no ha querido manifestarse externamente, al menos habitualmente para la inmensa mayoría de la población, sino que lo tenemos que ver a través de los ojos de la fe. Pero Dios está presente en la historia de la humanidad. Hace poco, cuando meditábamos los temas propios de la Navidad, veíamos la presencia de Dios entre nosotros. Vimos que Dios quiso encarnarse, asumir nuestra naturaleza humana. Veíamos a Dios cuando veíamos a Jesucristo. Los apóstoles, los conciudadanos del Señor en Nazaret, veían a Dios cuando estaba Jesucristo con ellos. Sin embargo, no era algo que lo aparentaba. Había que ejercer la fe. También nos encantaría ver al Señor en el sagrario, no ya con los ojos de la fe, sino que los sentidos nos digan lo que hay ahí. Como saben, en el himno Adórote Devote decimos que los sentidos nos engañan, porque no vemos a Jesucristo con los sentidos. Está Jesucristo realmente presente en este sagrario como en todos los sagrarios del mundo. Pero eso lo sabemos por fe, no porque nos lo dicen nuestros sentidos. Y como dije, nos encantaría, digámoslo así, sería muy fácil si nuestros sentidos nos dijeran, acá está Jesús en este sagrario, o acá está Jesús en tantas circunstancias de la vida. Pero el Señor no ha querido manifestarse de ese modo tan ostentoso. Podría hacerlo, evidentemente, pero no quiere hacerlo. En cambio, quiere que lo veamos con los ojos de la fe. Quiere que apliquemos la fe a nuestra vida para verlo. Pero yo te lo voy a plantear de otro modo. Mejor, a través de este retiro lo estamos viendo de otra manera. Los demás, quienes te rodean, las personas que conviven con vos, pueden ver a Jesucristo a través de tu vida. Hemos de manifestar la vida del Señor en nosotros mismos. Hemos de hacer que los demás conozcan a Jesucristo por nuestra vida. Y esta es una pregunta que te planteo precisamente con motivo de este retiro, si manifiestas la vida del Padre a través de tu vida.
Nos ayudará a considerarlo este episodio que nos narra el Evangelio de San Marcos. Leemos: llegan el Señor, los apóstoles, sus discípulos, iban camino de Jerusalén, llegan a Jericó, y al salir él con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Luego seguimos leyendo este pasaje. Me interesa que nos fijemos ahora en la figura de Bartimeo, uno de los pocos beneficiados por los milagros del Señor de los que conocemos el nombre. Diríamos que es un personaje que cae bien, simpático. Dice el Papa Francisco: pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y os lo confieso, para mí el más simpático de todos. Era ciego y se sentaba a mendigar al borde del camino en las afueras de la ciudad Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre: Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día oye que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era un cruce de camino de personas, continuamente atravesada por peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se pone a la espera, hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Fijémonos, de acuerdo con lo que acá indica el Papa Francisco, en Bartimeo. Era un ciego, un mendigo. En aquella época, una persona que padeciera la ceguera, un invidente, para salir adelante no tenía muchas posibilidades. Seguramente, para la inmensa mayoría de los ciegos de la época, lo único que podían hacer era mendigar, inspirar compasión entre sus conciudadanos y vivir así. Era la única solución que tenía. Bartimeo tenía la fortuna de que se había asentado en un lugar importante, en la puerta de Jericó, que miraba hacia Jerusalén. Por ahí, todos los días pasaría mucha gente, comerciantes, soldados y también muchos peregrinos que subían a Jerusalén con sentido religioso para visitar a Dios. Debía de ser un lugar muy bueno para pedir limosna. También para escuchar noticias de tanta gente como pasaba, le traerían noticias de todos los lugares de Tierra Santa. Seguro que había oído hablar de Jesús, ese profeta nuevo que había surgido en Israel. Seguro que le había llegado noticia de alguno de sus milagros. De aquel día que multiplicó panes y peces para una multitud, alguien seguramente se lo comentaría, incluso le diría: yo comí de esos panes y de esos peces. De alguna curación grande de muchos lisiados y enfermos de alguna comarca de Galilea, quizás de alguna resurrección, la del chico de Naín, por ejemplo. Todo eso haría alimentar en él el deseo y la esperanza de estar un día delante de Jesús. Esperanza que no perdía porque, estando en ese lugar, algún día pasaría por ahí.
algún día subiría a Jerusalén a peregrinar y pasaría por acá y diría, acá estaré yo para pedirle mi curación. Tenía fe, confiaba en el poder del Señor de sanarle. Y estaría preparado. El día que pase por acá, no voy a perder la oportunidad. Aquel día, seguro que le llegó noticia de que Jesús había entrado en Jericó. Y él diría, hoy es mi día, esta es mi oportunidad y no la voy a perder. Incluso le dirían a alguno que saliera de la ciudad, fíjate, se ha ido a comer a casa de Zaqueo. Y diría con cara de asombro, el publicano, ¿dónde come? Pero él diría, seguiré esperando porque saldrá. Seguimos leyendo el Evangelio. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Era mucha la gente que acompañaba al Señor. Con eso no había contado, con que saldría rodeado de una multitud de gente. De manera que no le era tan fácil acercarse al Señor. Decidió gritar. No estaba dispuesto a renunciar al milagro que le iba a pedir al Señor. La gente le increpaba. ¡Cállate! ¿Quién te has querido que sos? ¿Cómo crees que el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo te va a hacer caso a vos? Pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces te han mandado callar? No molestes. Con tu actuación cristiana estás molestando a la multitud. Cállate. Incluso te habrán dicho algo de esto que he supuesto que le dirían a Bartimeo. ¿Quién te crees que sos para creer que tenés la razón siempre? Cállate. Hemos de vivir nuestra vida cristiana. Hemos de ser fieles al magisterio de la Iglesia. Aunque nos manden callar. Si a Bartimeo le hubieran impresionado esas reprimendas, no hubiera recobrado su vista. Él decidió insistir. Que insistamos. Entiéndemelo bien, no te estoy diciendo que nos convirtamos en unos inoportunos ante nuestros compañeros, ante nuestros amigos, sino que apreciemos la doctrina católica y seamos muy fieles a su enseñanza y a su magisterio. A eso me refiero cuando digo que insistamos. No hagamos caso a las voces que nos dicen, cállate, cambia de postura, ¿no ves que todo el mundo piensa así? ¿Quién te crees que sos? ¿Que sabes más que la mayoría? Seamos fieles a la doctrina de la Iglesia. De San José María, no te entran ganas de gritar a ti, que estás también parado a la vera del camino, de ese camino de la vida que es tan corta, a ti que te faltan luces,
a ti que necesitas más gracias para decidirte a buscar la santidad, ¿no sientes la urgencia de clamar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí? Qué hermosa ejaculatoria para que la repitas con frecuencia. La primera petición que hemos de hacerle al Señor es esta: Señor, ten compasión de mí. Te lo sugiero, si querés, con esta ejaculatoria que recomienda a San José María. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Porque todos necesitamos compasión, misericordia, la misericordia de Dios. Todos necesitamos que se nos abran los ojos para ver al Señor, para serle fiel, para recibir la gracia de ser muy fiel. Antes te decía que no hemos de ceder en aquellos planteos que son contrarios al magisterio de la Iglesia. Ahora lo completo diciendo, y es una gracia de Dios esa fidelidad al magisterio de la Iglesia. Seríamos unos soberbios si pretendiéramos que se debe a nosotros. Es un don de Dios que hemos de pedir constantemente. Y continúa San José María en otra ocasión: había allí muchos que reñían a Bartimeo con el intento de que callara, como a ti, cuando has sospechado que Jesús pasaba a tu vera. Se aceleró el latir de tu pecho y comenzaste también a clamar, removido por una íntima inquietud. Y amigos, costumbres, comodidad, ambiente, todos te desaconsejan. Cállate, no des voces. ¿Por qué has de llamar a Jesús? No te molestes. Hemos de ser muy fieles, antes te decía, al magisterio de la Iglesia, y ahora añadimos, hemos de ser muy fieles a la vocación que Dios nos ha dado. También muchos nos dirán: cállate, ¿cómo pretendes tener esa relación especial con Dios? ¿Por qué pretendes querer seguir tan de cerca a Jesús? No es necesario. Cállate. Imitemos a Bartimeo, gritando más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. A Él solo le debemos la fidelidad a nuestra vocación. A Él solo le debemos la gracia de perseverar en nuestra vocación. Por lo tanto, hemos de pedírselo constantemente: ten compasión de mí, dame esa fidelidad. Seguimos leyendo el Evangelio. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuni, que recobre la vista. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por él. Soltó el manto, soltó la capa. Seguramente, así se lo imagina San José María, no era solamente aquella pieza de tela que le cubría de los rigores del frío en el invierno y de la lluvia, sino que sería algo más. Seguramente en la capa tendría sus pocas pertenencias. Tendría el alimento del día, tendría algunos recuerdos familiares, tendría los ahorros, los escasos ahorros que tuviera, la recaudación del día. Quizás era su única pertenencia. Y uno sospecha que dudó. Si suelto la capa, quizás nunca más vuelva a verla.
¿Quién sabe si me va a curar la vista? A lo mejor no me cura. Y prefiero la seguridad de mi capa. Acá, con la capa, tengo al menos para salir adelante. Pero si no la suelto, no podría acercarme a Él. ¿Cómo voy a acercarme a Él con todo lo que me molesta para caminar? Y decidió soltar la capa e irse con Jesús. ¿Te imaginas que hubiera preferido la seguridad de sus escasas pertenencias? No habría recobrado la vista nunca. Se habría quedado el resto de sus días pidiendo limosna en la puerta de Jerusalén, de la ciudad de Jericó. Comenta San José María, tirando su capa. No sé si tú habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años yo pude pisar alguna vez el campo de batalla después de algunas horas de haber acabado la pelea. Y había allí, abandonados por el suelo, mantas, cantimploras y macutos, llenos de recuerdos de familia, cartas, fotografías de personas amadas. Y no eran de los derrotados, eran de los victoriosos. Todo aquello, les sobraba para correr más a prisa y saltar el parapeto enemigo, como a Bartimeo para correr detrás de Cristo. No olvides que para llegar hasta Cristo se precisa el sacrificio, tirar todo lo que estorbe, manta, macuto y cantimplora. Tú has de proceder igualmente en esta contienda para la gloria de Dios, en esta lucha de amor y de paz, con la que tratamos de extender el reinado de Cristo. Por servir a la Iglesia, al romano pontífice y a las almas, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que sobre, a quedarte sin esa manta, que es abrigo en las noches crudas, sin esos recuerdos amados de familia, sin el refrigerio del agua, lección de fe, lección de amor, porque hay que amar a Cristo así. ¿Estamos dispuestos a arrojar la capa? ¿Estamos dispuestos a desprendernos de todo? Es muy bueno que le pidamos al Señor, ten misericordia de mí. Es muy bueno que le digamos al Señor esa ejaculatoria que te acabo de recomendar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿estamos dispuestos a arrojar la manta, la capa, a desprendernos de todo? No sea que le digamos a Jesús, ten piedad de mí, pero desde lejos, porque no queremos soltar la capa, porque nos da mucha seguridad. Estamos aferrados a nuestra capa. Y se lo decimos al Señor desde lejos, con una multitud que nos separa del Señor, y por lo tanto no nos va a escuchar, no nos va a hacer caso. El Señor te pide que arrojes la capa. El Señor te pide que arrojes esas seguridades personales, que te entregues de verdad, que no intentemos nadar y guardar la ropa, usando una expresión popular, sino que nos fiemos del Señor plenamente, que haya una entrega plena, completa. Que no estemos apegados a lo material, que no estemos apegados a lo familiar, que no estemos apegados a nuestro trabajo, sino que por encima de todo pongamos a Dios nuestro Señor. Y que por amor a Dios estemos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Por confianza en Dios, estemos dispuestos a sacrificar lo que sea,
como Bartimeo, que arrojó la capa para acercarse al Señor, que abandonó la seguridad de sus pocas pertenencias por seguir al Señor de cerca, y recibió el premio que fue la vista. Esa misma vista que hemos de recobrar todos para ver al Señor de cerca, claramente, para ser fieles a nuestra entrega, a nuestra vocación personal. Por eso yo ahora te animo a que sigas de cerca al Señor, a que tires tu capa. Y puede ser un buen propósito de esta meditación que medites. ¿Hay algo a lo que estás apegado? ¿Alguna seguridad que debas dejar? Puede ser un buen propósito ahora que le digamos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y arrojes tu capa. Comenta el Papa Francisco: el ciego no veía, pero su fe le abre la senda de la salvación. Y él se encuentra en medio de los que habían bajado a la calle para ver a Jesús. Hermanos y hermanas, el paso del Señor es un encuentro de misericordia que une a todos en torno a Él para permitirnos reconocer a quien tiene necesidad de ayuda y de consuelo. Incluso por nuestra vida pasa Jesús. Y cuando pasa Jesús y me doy cuenta de ello, es una invitación a acercarme a Él, a ser más bueno, a ser un mejor cristiano, a seguir a Jesús. Quizás estamos todos a la vera del camino, hemos oído hablar de Jesús, evidentemente, y deseamos que pase a nuestro lado. Como Bartimeo, que iba todos los días a la puerta de la ciudad esperando que ese fuera el día en que pasara Jesús. Y deseamos que el Señor nos llame. Y estamos dispuestos a que Jesús nos llame, y para eso estamos dispuestos a arrojar todo aquello que entorpece nuestra marcha. ¿Estamos dispuestos a arrojar la capa? ¿O estamos tan apegados a ella que no renunciamos? Acudamos confiadamente a esa seguridad que nos da el Señor. Como te decía al principio de la meditación, hemos de mostrar el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es el de alguien que lo quiere tanto que está dispuesto a abandonar todas las cosas humanas por seguirle al Señor, a entregarse de verdad. Que nos examinemos de si estamos haciendo eso, que nos examinemos de cuál es nuestra entrega, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a Dios. Acabamos esta meditación acudiendo a nuestra Madre María Santísima. En el centro del mes hay una fiesta muy preciosa de nuestra Madre Santa María, que es el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes. Acudimos a ella para que nos abra un manantial de agua viva, que es la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.